Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 4 del Saudi Tour 2023, etapa reina que tenía la subida que ya vivimos el año pasado, esos 3 kilómetros al 12% de pendiente media y el final en una meseta, así que todo por decidir en la etapa de hoy, que sería muy importante para la general, pero ojo también a la de mañana, que va a tener un tramo que va a ser muy duro. Aquí tenéis el perfil, si os fijáis ese final, pero que al coronar 8,5 kilómetros de un plano con mucho viento y también en esa subida bonificaciones en la cima. Comenzaba la retransmisión en directo a aproximadamente 60 kilómetros para el final y veíamos cómo estaba configurada la carrera, 4 hombres en fuga, que eran Zukowski, Egenhalt, Barak y Mohad Sarif, que también lo conocimos en el vídeo anterior cuando se metió en la fuga como Nur, que tiene un nombre larguísimo. Cogía el primer sprint intermedio, en este caso Barak, que está luchando por esa clasificación del ciclista más activo, y ahí veíamos a los líderes de las clasificaciones desde Milan con ese maillot verde, también el corredor más activo como es Hansen desde el primer día prácticamente, está con el maillot rojo prestado Groenewegen, e iban pasando los kilómetros. Los Bahrein eran el equipo principalmente que tiraba, también veíamos a los UAE resguardados que podrían ser protagonistas para hoy desde Grosjean, que ya disputó ayer bonificaciones, y también veíamos ahí detrás a Fórmulo con Rubén Guerreiro o con también en este caso Buitrago del Bahrein, que sus propios compañeros decían que iban a trabajar para él, o también Cozzoni, que se ha dejado ese bigotazo y las cámaras nos lo enseñaban, aunque también el final podía ser duro para él. Y también, como en días anteriores, veíamos que cada vez que había un cambio de dirección, una curva en la carretera, todos se ponían muy nerviosos, todos querían acelerar y estar en esos primeros lugares, y después de unos kilómetros, cuando veían que no había tanto peligro, volvían a parar, y en ese momento, al igual que el año pasado, pasaban por Maraya, que es esa edificación de espejos, y esta aceleración que había en el pelotón provocaba que esa ventaja de la fuga se viniera abajo, que ya estuviera por debajo del minuto. Nunca llegaron a tener demasiada ventaja, pero sobre todo después de esta zona ya les iban a dar caza. También veíamos que Nur era el primero que se quedaba cortado y le daban caza en el pelotón, y estaban a pocos segundos cuando ya veíamos que los demás de la fuga se iban cayendo poco a poco, y el único que aguantaba era Zukowski, que quería seguir, pero apenas contaba con 20 segundos cuando iba a comenzar la subida de la jornada, y veíamos cómo el pelotón se iba echando poco a poco encima de todos los integrantes de la fuga. Así que antes de comenzar la subida, el pelotón compacto, se iban quedando ya los hombres de la fuga, que veíamos algunos, aparte de otros hombres que no iban a disputar la etapa, y aunque no había empezado la zona dura del puerto, ya los veíamos quedarse. Veíamos a Dylan Groenewegen, también por delante a Canter del Movistar, y sobre todo era tanto los Movistar como los UAE los que querían llevar el ritmo. Ahí veíamos en ese helicóptero cómo iba a ser esa subida, y ya empezaban esas rampas que de media tenían un 12%, pero incluso vimos máximas del 18%. El ganador del día de ayer, a Warrenshall, que también se quedaba, y seguía el Movistar llevando ese ritmo. Parecía que estaban haciendo ese trabajo para Guerreiro en estas rampas, que desde la cámara se veía la dureza y a muchos ciclistas haciendo eses para poder llevar este ritmo, y poco a poco, prácticamente sin ataques, solo a base de ritmo, la carretera ponía cada uno en su sitio. Ahí veíamos a Hansen también, el corredor más activo, quedándose, y a todos los ciclistas sufriendo, aun siendo profesionales en estas rampas. Creo que sufre todo el mundo, y lo dicho, poco a poco se iban quedando los más fuertes. También se quedaba el líder de la clasificación general, Milan, pero que no lo veíamos rendirse, y sin sorpresas, los 4 más fuertes que los llevábamos comentando desde el primer día eran Fórmulo, que metía ritmo rápidamente a su rueda, Guerreiro, también el dorsal número 1 Santiago Buitrago, y aguantaba por detrás Grosjean, y Fórmulo parecía que quería irse en solitario, hacía varias aceleraciones, Guerreiro rápidamente a su rueda, siempre saltando a cada uno de los movimientos, Buitrago sin entrar en esos cambios de ritmo, con un ritmo más constante, y al que parecía que se le hacía más duro era Grosjean, que cada vez que había un movimiento perdía unos metros, nuevamente atacaba Fórmula, otra vez Guerreiro, y poco a poco Buitrago se quedaba definitivamente Grosjean, y esto le interesaba tanto a Guerreiro como a Buitrago, que los veíamos moverse para que no llegara el ciclista del UAE. Otra vez lo intentaba Guerreiro, estábamos en la parte final, que eran unas rampas durísimas y un ataque muy constante de Guerreiro hasta llegar prácticamente a la parte final.
también lo intentaba Buitrago en las últimas rampas de este puerto, que también tenía esas bonificaciones importantes. Fórmolo sufría, pero conseguía aguantar a rueda de los dos, que los veíamos sprintar para disputar los segundos de bonificación. Se llevaba los 3 segundos, en este caso Guerreiro, Buitrago 2 y Fórmolo 1. También a Milan sufriendo en estas rampas, pero dándolo todo, y el grupo que se estaba formando por detrás en persecución, veíamos que estaban Buitrago, Fórmolo y Guerreiro, pero no había del todo buena colaboración. Milan pasaba a 1 minuto 40 y esta mala colaboración se debía en parte a que por detrás estaba Grosjean, así que Fórmolo no iba a pasar y veíamos discutir un poco a Guerreiro y a Buitrago para seguir colaborando. El grupo trasero, que era de 6 hombres, que tampoco había una buena colaboración, y donde sí había un buen ritmo era en el grupo del líder de la clasificación general, Milan, dándolo todo con sus compañeros. Quería disputar esta clasificación general y estaban consiguiendo recortar. También Grosjean, que cogía los 4 de cabeza, incluso les atacaba y veíamos que no le dejaban irse. También por detrás era Mühlberger el que había arrancado, aprovechando que había 2 Movistar, y seguían recortando ya a 1 minuto, de 1.40 a 1 minuto, el grupo del líder de la clasificación general. Los 4 de delante ahora con un buen ritmo, y Mühlberger, que se estaba intentando acercar, y nos daban que estaba a unos 20 segundos y seguían bajando los 50 segundos con Milan, que ha hecho un final espectacular. Ojo para las clásicas con este hombre. Cogían el grupo perseguidor a Mühlberger y seguían atacando. En este caso, tanto Grosjean como Fórmolo en el grupo de cabeza. Guerreiro salía a todos los movimientos. Intentaba ir a por ellos el grupo perseguidor a 20 segundos y el grupo de la clasificación general del líder, que solo estaba ya a 40 segundos cuando llegábamos al último kilómetro, y el que intentaba sorprender era Fórmolo. Guerreiro rápidamente a su rueda y poco a poco Buitrago se quedaba otra vez. Grosjean e intentaba sorprender. Buitrago y Guerreiro con mucha fuerza recortaba esa pequeña ventaja que había cogido el colombiano. Fórmolo sufría, pero también conseguía llegar, así que se juntaban los 3 en los últimos 500 metros y veíamos que también quería llegar Grosjean, pero que ya no le iba a dar, y en los últimos 200 metros el que quería saltar era Fórmolo, pero Guerreiro no le quería dar ni un centímetro de margen. Se ponía en primer lugar. Fórmolo le intentaba adelantar en el final, pero no lo conseguía. Primera victoria para Rubén Guerreiro en el Movistar. Cuarto Grosjean, y ahí veíamos a Barta y a Mühlberger haciendo 3 Movistar entre los 6 primeros, y el grupo del líder que llegaban a 28 segundos. Felicidad en el Movistar por esta segunda victoria de la temporada. Los 2 fichajes del Movistar de este año consiguiendo las 2 primeras victorias, y aquí veis la toma aérea, como Guerreiro se ponía en primer lugar y no le daba a Fórmolo ni a acercarse a quitarle esa primera posición. Tercer lugar para Buitrago. Los 3 también bonifican, y ahí veíamos esa celebración pidiendo calma, tipo Cristiano Ronaldo a lo portugués, y ahí veíamos las escenas del podio. Aquí os dejo el top 10 por si queréis parar el vídeo y echarle un vistazo, y con las bonificaciones que ha conseguido Rubén Guerreiro, líder de la clasificación general, recibía ese maillot verde, y aquí tenéis esa clasificación: 8 segundos con Fórmolo y 9 con Buitrago. Mañana el último día, que ahora os lo enseño, que tiene su miga también el último día. Milan recogía el maillot rojo de los puntos, empatado a puntos con Groenewegen. También mañana se decidirá el maillot de mejor joven. Era para Santiago Buitrago, que aventaja en 15 segundos a Milan y en 29 a Azparren, que ha hecho también una gran carrera en el día de hoy, el ciclista de Euskaltel, y el ciclista más activo, que sigue siendo Hansen, sigue con un punto de ventaja con Juaristi. Aquí la etapa de mañana, fijaos esa zona gris, que es una zona de este rato de tierra, que es de unos 7 kilómetros, y he visto algunas fotos y pinta que va a ser una buena emboscada. Dejadme abajo en los comentarios si creéis que ya está sentenciada o creéis que mañana podrá pasar algo interesante con los equipos que hay en este Saudi Tour. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los resúmenes. Primer resumen del día, ahora nos ponemos con el segundo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.